Mañana arrancan los octavos de final de la Eurocopa 2024. Obviamente que lo estaremos analizando cada uno de los partidos acá en el canal, dedicándole un video exclusivo a en cuanto a cada uno de esos 8 encuentros que tendremos entre el sábado y el martes. Y vamos a empezar analizando lo que son esas dos partes del cuadro, analizando lo que es cada enfrentamiento que tendremos a partir de mañana. Y vamos a empezar justamente por ese lado del cuadro derecho, donde tendremos ese España-Georgia, un bonito enfrentamiento entre la que ha sido para mí la mejor selección que hemos visto en el torneo, como es el equipo de Luis de la Fuente, y la gran revelación que hemos tenido hasta aquí, que es esa Georgia de Willy Sagnol. Un partido, un partido que ya podemos pensar cómo será con una Georgia defendiéndose, replegándose bien con ese 5-3-2, con esas líneas juntas. Obviamente tratando de taparle todos los espacios y huecos posibles al equipo español. Obviamente que en el seleccionado de Sagnol será importante, como lo ha venido siendo en esta fase de grupos, la figura de Mamardashvili. Obviamente que es importante la figura de Kaya en esa defensa del área, que tan bien lo vimos hacer en el triunfo ante Portugal. Y obviamente que en ataque todo lo que puedan generar, o todo el oxígeno que le puedan dar al equipo, tanto Kvaratskhelia como Mikatautse, tal como ha sido justamente ese triunfo de Portugal, que me parece que es el gran anhelo del equipo de poder repetir o hacer algo muy parecido lo que hizo el otro día ante el equipo de Roberto Martínez. Bueno, eso que hizo, tratar de hacerlo lo más parecido frente a España en los octavos de final. Y una España que obviamente va a necesitar, ante ese bloque tan cerrado que le va a proponer su rival, un gran Nico Williams y un gran Lamine Yamal, uno por derecha y el otro por izquierda, para intentar romper, para intentar desequilibrar en ese mano a mano, con esa gambeta, con esa velocidad que ambos tienen, para intentar abrir una defensa que seguramente va a estar muy cerrada prácticamente desde el minuto 1. Una España que llega descansada, porque Luis de la Fuente rotó en ese último partido ante Albania. Entonces también tiene ese pequeño plus, ¿no? A diferencia de Georgia, que viene a ser un gran desgaste en ese último partido, que le valió para la clasificación y para poder estar en esta instancia. Y de esa parte del cuadro, pensando en lo que puede ser un posible cruce en los cuartos de final, hay que hablar de ese Alemania-Dinamarca, un duelo realmente muy interesante, en el que me parece que, lo dicho, yo había hecho que España es la mejor selección de esta fase de grupos. Bueno, me parece que Alemania ha sido sin duda la segunda mejor, muy cerquita del equipo de Luis de la Fuente, pero una Alemania que llega por ahí con algunas incertidumbres o algunas dudas en el once inicial. Ya sabemos que no va a contar con Jonathan Tah por suspensión, que va a jugar Nico Schlotterbeck seguramente en su lugar. Veremos si finalmente juega Rudiger o lo va a tener que reemplazar Waldemar Alton. ¿Y qué pasa si entra Füllkrug? Bueno, ¿quién es el que sale? Si sale Kai Havertz o el que termina saliendo es Florian Wirtz. Pues lo estaremos viendo en el 11 inicial, que seguramente es Nagelmann, teniendo enfrente a una Dinamarca que veremos si le plantea un partido parecido a lo que hizo Suiza el otro día en ese empate 1-1 ante el equipo de Nagelsmann. Esa, defendiendo por ahí por momentos más cerca de su arco, jugando por ahí más al contraataque, con ese por ahí una Dinamarca que juega con esa línea 3, línea 3/5, con ese por ahí 5-3-2 por momentos, parecido, lo dicho, a lo que puede o a la que hizo el otro día Suiza, por ahí cediéndole o pocos espacios o pocos huecos por esos pasillos interiores, ese juego tan fluido que tiene Alemania por dentro, que el otro día Suiza se lo tapó y se lo prohibió. De ahí a que el equipo suizo le haya hecho un platillo tan incómodo. Bueno, una marca que imagino que puede llegar a ser algo parecido a lo que hizo el equipo de Murat Yakin. Una Dinamarca que tendrá la baja importante de Morten Hultmann. Veremos quién lo reemplaza, si aparece Delaney, que sería el sustituto natural, pero bueno, veremos quién lo termina reemplazando. Una Dinamarca que en la fase de grupos va a ser que lo mejor lo mostró en su faceta defensiva, porque apenas
recibió 2 goles. Hemos visto un buen Andreas Christensen, un buen Jarek Vestergaard, un buen Andersen, ese buen trabajo que han hecho entre Højbjerg y Hullmann. Por eso recalco que la baja del futbolista del Sporting de Lisboa va a terminar siendo clave. Veremos quién lo reemplaza en su lugar. Y en ataque no hemos visto por él grandes versiones, por ejemplo Rasmus Højlund, de quien esperamos más, y veremos si ante Alemania termina de aparecer. Por eso, haciendo una especie de predicción, parecería que lo más lógico sería que España y Alemania en cuartos de final sean los equipos que se terminan enfrentando en dicha instancia. Pasamos a lo que es la parte de abajo de esa parte del cuadro, donde tenemos ese Portugal-Eslovenia, una Portugal que hizo una fase de grupos algo irregular, que me gustó mucho su partido en Turquía, pero contra República Checa dejó dudas, y el otro día contra Georgia, con un equipo sumamente alternativo, la verdad que no hizo un buen partido, no hubo buenos rendimientos individuales, no hubo un futbolista que se haya ganado el puesto o haya mostrado un nivel de decir, bueno, puedo pelear por meterme en el equipo titular. Me parece que el 11 que va a sacar Roberto Martínez ante Eslovenia es el que vimos justamente ante Turquía, con ese Bruno Fernández, con Bernardo Silva, con Vitinha, ese equipo que jugó realmente muy bien. Una Portugal que obviamente necesita de Cristiano Ronaldo, que necesita que se le abra el arco en esta Eurocopa. Es un partido complicado porque parece que vamos a ver una Eslovenia con ese 4-4-2 bien cerrada, bien compacta, tratando de taparle todos los huecos posibles. El otro día contra Inglaterra vimos una Eslovenia que tapó mucho por dentro, pero sin descuidar las bandas, ante una Inglaterra que igualmente no se le cayó una idea. Me parece que también hubo un poco de desmérito por parte del equipo inglés, pero bueno, veremos lo que termina planteando Portugal, que obviamente en defensa no me imagino un partido con muchas situaciones para Eslovenia, porque lo que vimos de Sesco y Sporar fueron jugadas aisladas que ellos mismos se tuvieron que producir. No es un equipo que haya abastecido de gran manera a sus 2 puntas. Veremos obviamente que el trabajo de Rubén Díaz, de Pepe, obviamente veremos si juega Paliña o si aparece solamente Vitinha en el medio. Bueno, veremos decisiones que tendrá que tomar Roberto Martínez pensando en ese partido, que a priori obviamente que la tiene a Portugal como una gran favorita, pero esta Eslovenia la verdad que con sus armas, con su plantel, ha sabido competir realmente muy bien, y seguramente termina plantando cara y por qué no termine dando un batacazo. Y en esa parte, siguiendo con esa parte del cuadro, tenemos uno de los enfrentamientos de más nombres, por así decirlo, pero que en la previa por ahí imaginamos un partido más cerrado. No estamos hablando de ese Francia versus Bélgica. ¿Por qué digo un partido cerrado? Porque me parece que ninguna de las dos ha demostrado un gran nivel en la fase de grupos. Ninguna de las dos ha dado certezas. Ninguna tiene un 11 claro. Deschamps ha cambiado el equipo. Ni hablar Tedesco, que ha cambiado de algunos nombres, incluso de sistema. Bueno, veremos, porque me parece que lo que le corre a favor a Francia para este partido es su experiencia en estos mano a mano, ya sea en Eurocopa o en Mundial, y esta experiencia de los jugadores, de los propios jugadores, de saber jugar en esta instancia, algo que Bélgica no, porque recordemos que encima en el último Mundial en Qatar se quedó afuera justamente en fase de grupos. Pero me quedo con esto de Bélgica, de Tedesco, del cambio de sistema, algo muy parecido con lo que pasa con Portugal, con el equipo de Roberto Martínez, que en este caso Bélgica me parece que se siente más cómoda por ahí con esa línea de 3 que vimos ante Rumania, el mejor partido del equipo en esta fase de grupos, y que no vimos ni contra Eslovaquia en la primera fecha ni el último día ante Ucrania, donde puso esa línea de 4 que en el equipo no se, más que no se siente cómodo, no se siente reconocible. Bueno, veremos por qué termina apostando Tedesco con obviamente un Dodi Lukebakio, que estará de vuelta después de lo que fue su sanción ante Ucrania, seguramente reemplazando a Trossard. Obviamente que la figura de Kevin De Bruyne será importante si esta Bélgica quiere eliminar a Francia. Una Francia que veremos cuál es el 11, porque el último partido descansó Griezmann y puso esos 3 volantes más rocosos en el medio, ¿no? Con ese Rabiot, Tchouaméni y Kanté. Me parece difícil que el futbolista del Atlético de Madrid no sea titular, así que estaremos viendo. Veremos si
juega Thuram o si aparece Giroud para estos tipos de partidos. Bueno, me parece que dos equipos que en líneas generales no han dado mucha seguridad en estos tres partidos, y que lo mejor se ha visto también en su fase defensiva. La defensa con Kanté, con Upamecano, con los dos laterales, con Theo y con Koundé, que me han gustado. Y Bélgica lo propio, me ha gustado más allá lo de Bruyne en ataque, lo de Onana en el medio, el buen trabajo por ejemplo de Taite, que en los dos partidos que ha disputado la verdad que me ha convencido, el buen trabajo de Castells en el arco. Bueno, veremos, porque me parece que es un partido por ahí de mucho renombre, pero en el que esperamos no haya tanto brillo, tantas situaciones. Un partido más bien cerrado, en el que tenemos la duda, por lo menos en la previa, de quién tomará la iniciativa, quién cederá un poco más, quién será un poco más de terreno en dicho partido. Vamos a la otra parte del cuadro, la parte izquierda, con ese interesante choque entre Rumania y Holanda. Un equipo de Ronald Koeman que tampoco ha dejado muchas certezas en esta fase de grupos, ha dejado más bien dudas. Un Koeman que también cambió de nombres, por momentos cambió de sistema y no le terminó de encontrar un buen funcionamiento al equipo. Me parece que en Cody Gakpo tuvo el mejor futbolista, el futbolista más desequilibrante, el futbolista que encontró gol en este equipo. No hemos visto un buen Memphis Depay, sobre todo por jugando en esta posición de 9 medio incómoda, de espaldas, chocando mucho con los centrales. No lo hemos visto cómodo. Me parece que este equipo necesita más de Malen y de Xavi Simons, que tuvieron chispazos en esta fase de grupos, pero que lo necesita por ahí con más volumen de juego. No me ha convencido lo del medio con Schouten, con Vermeer, con Reinders, no me ha terminado de convencer. Y en defensa es cierto que contra Polonia y contra Francia no ha sufrido mucho, pero que con Austria, que sí lo atacó un poco más, se le ha visto las carencias. No hemos visto, por ejemplo, un buen partido de Virgil van Dijk en ese último encuentro ante el equipo de Ralf Rangnick. Veremos qué es lo que termina retocando Koeman, que seguramente le vuelva a meter mano en el equipo, frente a una Rumania que la verdad no ha sido un equipo extremadamente vistoso, pero ha sido un equipo como varios otros, como Eslovaquia, como Eslovenia, como Georgia, que con sus armas, con su plantel de no tanta calidad, ha sabido competir muy bien. Me han gustado cosas interesantes en Rumania, obviamente con Dragusin como jefe de la defensa, esa banda derecha con Ratiu y con Dennis Mann, aunque el último partido lo jugó Janis Hagi. Veremos entonces quién lo termina, qué es lo que termina de romper ese partido, que tampoco me espero por ahí un partido tan abierto, una Rumania por ahí más replegada esperando. Sería importante también verlo en el equipo rumano, ese trío en el mediocampo, ¿no? Los dos Marin junto a Stanciu. Bueno, veremos, porque es un partido que yo también lo espero un poco más por ahí cerrado, no tan abierto. Y obviamente veremos quién termina tomando la iniciativa, porque esta Holanda, por ejemplo, contra Francia, se dio totalmente la iniciativa, pensó más en el daño que le podían generar que en el daño que ellos mismos le podían generar al rival. Veremos qué postura termina tomando cada uno de estos dos equipos. Y en esa parte del cuadro tenemos ese Austria-Turquía, también realmente sumamente interesante, un partido atractivo entre dos equipos que la verdad han demostrado ser valientes, han demostrado tomar sus riesgos en sus planteamientos, en sus sistemas. Me ha gustado obviamente más Austria, que terminó primera en su grupo por delante de Francia y de Países Bajos. Esa otra que presiona alto con ese 4-4-2 cuando toma la iniciativa, con ese Sabitzer jugando por distintos sectores del campo, con un buen Baumgartner, con un buen trabajo de Nicolás Seibal en el medio campo. Es cierto que en defensa no hemos visto un gran equipo, base que es también parte, ¿no?, de esos riesgos que toma la selección de Rangnick. Y veremos, por frente una Turquía que ha mostrado cosas interesantes, por ejemplo, el no jugar sin 9, por ahí lo vemos con ese Barış más que arranca como 9, pero se termina tirando al costado derecho. Los que terminan casi 9 son Güler, Çalhanoğlu y algún futbolista más que tenga por ahí un poco más de llegada al área. No juega con un 9 de referencia. Veremos si Montella para este partido decide jugar por ejemplo, con Cenk-Tosun, o si vuelve otra vez a apostar a un falso número 9. Un partido de hecho muy entretenido, que será seguramente muy entretenido. Dos equipos que se atreven, dos equipos verticales, que toman sus riesgos.
Veremos porque es un partido que de no tanto cartel, pero el que me parece que va a ser un muy lindo partido. Austria, que para mí viene de jugar el mejor encuentro de esta Eurocopa, ese 3-2 ante Holanda. Bueno, me parece que contra Turquía podemos ver algo medianamente parecido. Un dato no menor que hay que tener, por ejemplo, de Turquía, es que no tendrá la figura de Calhanoglu, que recién decíamos que Güler o el propio Calhanoglu terminaron apareciendo como falso 9, como el futbolista del Inter que está suspendido y no estará presente. Será también una baja sensible y a tener muy en cuenta en ese enfrentamiento ante Austria. Y ahora sí pasamos a la parte baja del cuadro, donde tenemos un posible, digo, Inglaterra-Italia, dos selecciones que por ahí sus nombres son candidatas o fueran candidatas en la previa, pero que viendo su fase de grupos la verdad que han decepcionado muchísimo, sobre todo en el caso de Inglaterra, que me parece que es una selección que tiene más talento que la italiana, que tiene más recursos, que tiene más potencial para jugar mejor y que no lo ha demostrado. Se están enfrentando a una Eslovaquia que con sus armas la verdad que ha sido muy competitivo, con un buen Lobotka, con un buen Skriniar haciendo un buen trabajo con y sin pelota, con la firmeza que ha demostrado Dubravka, que ha demostrado Martin Dubravka. Lo poco que podemos ver en ataque con ese Haaland por izquierda, que me pareció lo más interesante de ese tridente. Veremos lo que puede hacer ante esta Inglaterra, que le ha costado muchísimo en su grupo, porque no fue ni superior ante Serbia, ni con Dinamarca, ni con Eslovenia. La verdad es un equipo que casi que podemos decir que ha ido involucionando en estos tres partidos, con futbolistas incómodos, futbolistas que me parece que no llegaron bien desde lo físico, jugadores o un técnico que no termina de encontrarle el puesto, no termina de encontrarle el rol a sus futbolistas, que por izquierda no tiene profundidad, que por momentos por derecha tampoco termina de explotar, que no termina de encontrar ese tercer volante que acompañe a Rice y a Bellingham. Bueno, dudas y más dudas de Gareth Southgate, que termina llegando a este partido sumamente criticado, y me parece que va a ser es el momento clave porque ya estamos en una eliminación directa en el que encima si quedas eliminado ante una Eslovaquia, bueno, me parece que puede ser el fin del técnico, pero veremos porque frente hay una selección menor, pero que con sus armas compite. Y esta Inglaterra, por ejemplo, ante Eslovenia en la última fecha, la verdad que le ha costado muchísimo. Me parece que Eslovaquia puede plantear un partido parecido a ese último encuentro de Inglaterra. Y para terminar, vamos a poner ese Suiza-Italia, ese partido que estará abriendo los octavos de final mañana sábado. Un enfrentamiento que realmente me llama mucho la atención, que seguramente sea muy entretenido, entre dos selecciones muy parejas, en el que, por ejemplo, a mi gusto, me ha gustado más lo que hizo Suiza que Italia en lo que vamos de esta Eurocopa. Una Suiza con esa línea de 3 y con esos casi 3 atacantes de mucha movilidad me ha gustado mucho, sobre todo su primer partido ante Hungría. Me ha gustado cómo han competido contra Alemania. Pensando justamente en ese partido con Alemania, ¿por qué no pensar en que Suiza puede plantear un partido igual ante la selección de Luciano Spalletti? Veremos. Me ha gustado mucho Ndoye en Suiza, obviamente que la figura de Xhaka y el trabajo de Freuler. Esa línea 3 con un gran Manuel Akanji, con un gran Fabian Schär. Obviamente la solidez de Sommer es una muy buena selección suiza. Y enfrente tendrá una Italia de muchas dudas, que no ha terminado de convencer, pese a su buen primer tiempo en el debut ante Albania, que encima en este partido con Suiza no tendrá alguna de sus figuras, que es Ricardo Calafiori suspendido. Veremos quién lo termina representando, si Buongiorno o Mancini, pero la verdad que pierde uno de sus estandartes en esta Eurocopa Italia, un Calafiori que ha sido de los puntos más altos junto a Bastoni y obviamente Donnarumma. Veremos porque en ataque tampoco ha demostrado mucho, no hemos visto por ahí un gran Escamaca. El otro día Retegui peleó más de lo que jugó. No tiene por ahí grandes extremos, poco de Pellegrini. Bueno, me parece que va a necesitar por ahí mucho. Va a necesitar por ahí retocar algunas piezas Spalletti pensando en este partido. Veremos lo que termina tocando, porque seguramente lo hará. Un enfrentamiento, de hecho, muy bonito, muy entretenido, y entre dos selecciones que realmente me parecen muy parejas, e incluso te digo con una Suiza que me parece que tiene las ideas más claras y que va a plantear un partido incómodo como siempre lo ha hecho. Pensando en esos posibles cuartos final, veremos si hay una Inglaterra-Italia, que por lógica sería lo más obvio,
Pero dicho está, Suiza parece que va a plantar cara. Veremos lo que puede hacer Eslovaquia ante Inglaterra. Y quién te dice que no terminamos viendo dos batacazos en esa parte del cuadro. Pensando en los cuartos de final, me parece que las grandes favoritas son bastante claras, ¿no? Pensando en ese posible España-Alemania en cuartos y ese posible Portugal-Francia. Y del otro lado del cuadro, ¿por qué no pensar otra vez en un Austria-Holanda? Y lo dicho, ese Inglaterra-Italia. Pero obviamente esto en la previa es a modo de predicción, pero veremos porque también estoy seguro de que más de un batacazo habrá en estos octavos de final. Así que este ha sido mi análisis de estos enfrentamientos, de estos 8 enfrentamientos que tendremos a partir de mañana hasta el próximo martes para definir quiénes son los 8 mejores seleccionados de esta Eurocopa 2024, que realmente nos está dejando muy buenas sensaciones y que seguramente nos deje aún más partidos buenos de los que hemos visto en esta fase de grupos. Así que esto ha sido mi análisis. Como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si les gustó, y en los comentarios quiero que me digan quiénes son las 8 selecciones que terminarán pasando a la siguiente ronda. Soy Matías Tejeda y nos veremos en un próximo video.